con todos los amigos y hermanos que son parte de esta plataforma de Evangelio y Crisis. Continuaremos hoy con nuestra serie La ética del reino de Dios, basada al Sermón del Monte. Y en esta ocasión estaremos basándonos en el siguiente tratado: Ética en los tiempos de conflicto. Ética en los tiempos de conflicto. Y en esta precisa ocasión, sin delatar el tiempo, les invito a citar sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es la manera en que lo traduce la versión Las Américas. También voy a tomar en esta ocasión la versión internacional, que lo traduce de la siguiente manera: Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La traducción es más común, es como la Reina Valera lo va a traducir como los pacificadores. Hay algo muy particular en estas dos traducciones, tanto en la versión Las Américas como en la traducción internacional, que Las Américas lo presenta y dice de la siguiente manera: los que procuran la paz, y la otra traducción internacional: los que trabajan por la paz. Entonces vemos estas dos particularidades en ambas que hacen matiz acerca del aspecto de los que procuran o trabajan por la paz. En lo cual quiero tomar pues como introducción un hecho de las Naciones Unidas, y explicando en este aspecto que las Naciones Unidas fueron fundadas el 24 de octubre del año 1945. 24 de octubre del año 1945. Se fundó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Su misión principal es mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar los derechos humanos, promover el desarrollo sostenible a nivel global. Uno de los casos particulares en una de sus secciones o reuniones de la ONU en el año 2009, el líder libio Muammar el-Gaddafi y expresidente de la Unión Africana de los Miles de Reinos Africanos, declaró o dijo lo siguiente: 65 guerras han estallado desde la creación de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. 65 desde su fundación, con millones de víctimas, más que la Segunda Guerra Mundial. Algo paradójico, ¿no? En este aspecto que lo estoy tomando taxativamente, o exactamente como Gaddafi expresó en este pequeño fragmento, que es todo un discurso. Este es un pequeño fragmento de lo que él declaró. Desde que se formó las Naciones Unidas, se desarrollaron hasta el 2009 más de 65 guerras. Y en lo cual hoy estamos enfocándonos en este aspecto, acerca de los que trabajan o procuran la paz. Y este discurso pues lo declaró durante su discurso histórico en la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre del 2009. Es un fragmento de su discurso ante las Naciones Unidas por parte de Gaddafi, recordándoles que el modelo de las alianzas occidentales o de las Naciones Unidas, cómo se dio inicio antes de esta fecha, fue como consecuencia de frenar el armamentismo del poder alemán, conocido también como el Tercer Reich, en el caso, pues, con un caso particular de Adolfo Hitler, que tenía pues ese propósito de invasión o controlar el mundo en aquel tiempo.
Bien, entonces se dio ese detalle de fomentar esa alianza de países a fin de desmantelar el poder militar de la Segunda Guerra Mundial que suscitó con Alemania. Y como consecuencia, en base a eso, pues se desarrolló más adelante el conocido tratado también o la carta basada en la ONU. Y en lo que Gaddafi pues nos deja un caso particular. Más de 65 guerras han ocurrido desde que se fomentó la creación y la seguridad de la ONU, que su fin fue creada para fomentar o procurar la paz. Pero vemos aquí el caso particular de esta bienaventuranza que nos habla pues, bienaventurados aquellos que trabajan por la paz. ¿Quiénes son exactamente los que trabajan por la paz? Y es en lo cual queremos basarnos en esta precisa ocasión con nuestro primer argumento. Bienaventurados los que trabajan por la paz. En los días de Jesús, en el primer siglo, Israel del sur o Judá se encontraba bajo la dominación de Roma o del Imperio Romano, y Jesús rechaza tanto la violencia desplegada por parte de los celotes, como también condena la indiferencia pasiva de su nación. Jesús en esta ocasión está cincelando o está tallando las virtudes que tienen que desarrollar los ciudadanos del reino de Dios. Esta bienaventuranza parece tener una respuesta a la crisis social, política y cultural de un pueblo o una nación. En esta ocasión, pues Jesús está dirigiendo al Israel del sur, o más preciso, siendo con ustedes, al pueblo de Judá. La enseñanza del Sermón del Monte está dirigida en esta ocasión, pues, en primera instancia, a sus receptores primarios. ¿Quién eran los receptores primarios? Los apóstoles y por consiguiente los discípulos al mismo tiempo. ¿Y qué nos está presentando Jesús con todo esto? Que no solamente esta bienaventuranza tiene una aplicación para los apóstoles y discípulos, sino que tiene una aplicación general a lo largo de todos los tiempos para la iglesia. Entonces vamos a ver aquí que Jesús en esta bienaventuranza nos presenta un cuadro que no se está refiriendo en esta ocasión a las instituciones religiosas, como Jesús tampoco en su tiempo no se estaba refiriendo o dirigiéndose a los fariseos o a los escribas o a los maestros de la ley de su tiempo, para que me entiendan más exactamente, sino Él dirige esta enseñanza: bienaventurados los que procuran la paz, y lo fomenta y lo dirige y les plantea a los discípulos que serían los encargados o responsables de desarrollar esta virtud, de crear paz en tiempos de calamidad, en tiempos de crisis, en tiempos de conflictos. Ustedes son los responsables, les está presentando Jesús en esa precisa ocasión, o le está diciendo: ustedes van a desarrollar esa virtud de poder hacer puentes de paz en medios de situaciones de crisis políticas, sociales o culturales que se presentaran. Y esa es la situación en que se encontraba Israel. Vemos a un Israel que Jesús condena la revuelta guerrillera por parte pues de los celotes, pero también condena la indiferencia por parte de los líderes de su tiempo. Pero el mensaje principal y primordial estaba dirigido ¿a quiénes? A los discípulos, a los apóstoles. Y cuando me refiero a los discípulos, no me estoy enfocando solamente a los discípulos en los tiempos de Jesús, sino que este mensaje es la penetración de la ética del Sermón del Monte para todos los tiempos a lo largo de estos 2000 años de historia de la Iglesia, que nos presenta pues esta precisión acerca
de la responsabilidad que Dios ha otorgado a la iglesia frente a los conflictos políticos, sociales, culturales, donde la iglesia tiene que presentar la ética. Y acá estamos hablando de una ética en particular. Particularmente acá nos habla acerca de los que procuran la paz o los que trabajan por la paz. La séptima bienaventuranza del Sermón del Monte llega tras la limpieza de corazón de la bienaventuranza en el versículo 8, hacia donde nos habla bienaventurados, ¿qué cosa? De los que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Acá ya va un enfoque muy distinto. Bienaventurados los que procuran o trabajan por la paz. La plenitud de la paz auténtica y verdadera proviene de Dios y se manifiesta en las vidas que realmente han nacido de nuevo, quienes han sido transformados por el poder del Evangelio revelado en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Siendo enfático en esta parte, y sus receptores, los apóstoles y discípulos, por extensión toda la iglesia, son los responsables o somos llamados a penetrar y preservar nuestra sociedad en tiempos de conflictos y de decadencia, sea que con la decadencia sea por asuntos culturales, sea por asuntos de raza, puede ser por asuntos de ideología o en fin, o políticos. Tenemos la responsabilidad de penetrar y preservar nuestra sociedad en la manera que acá nos presenta. Bienaventurados, eso es lo que expresa el texto, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. No se refiere aquí el texto, siendo exactamente, o refiriéndome con más precisión, no se refiere a quienes evitan los problemas de forma pasiva, sino a los que trabajan activamente en reconciliar a la sociedad y restaurar la armonía en instituciones, en tiempos de conflicto, en restaurar la sociedad en situaciones en tiempo de conflictos. El término, como ustedes ya saben, bienaventurados, en nuestra serie que hemos seguido desarrollando estas bienaventuranzas, la palabra bienaventurados viene del término Macarius. El término Macarius es un adjetivo que significa dichosos, felices o plenamente afortunados, bajo la gracia de Dios. Eso es su definición. Entonces entendemos cuando nos expresa bienaventurados los que procuran la paz, o bienaventurados o dichosos aquellos que trabajan por la paz. El punto central aquí es que los que procuran la paz, o los pacificadores, como lo traduce la versión La Reina Valera, que es una de las versiones un poco más antiguas, este término viene del término, es un término de una palabra compuesta en el griego que quiere decir irenois, que su definición quiere decir pacificadores o establecimiento de la paz, o también se define como un pacificador. Encierra estos términos, esta palabra, eronois, que también viene más claro definiéndolo más exactamente de su proveniencia gramatical de esta expresión que se encuentra aquí en el texto. Viene de la raíz o de las raíces eirene, que quiere decir paz, y oi, en el lenguaje griego, que hace referencia a hacer, crear
o construir. Y justamente Jesús en esta ocasión nos presenta esta magnitud de enseñanza, y esos los términos que usa aquí Mateo para implementar o decirnos o especificarnos exactamente a qué él se estaba refiriendo. Nos está hablando de una paz, o más claro, de crear paz en tiempos de conflicto. Significa literalmente. ¿Qué significa literalmente? Los que hacen la paz o constructores de paz. Eso sería su aplicación literal. Los que hacen la paz o los que procuran la paz. No solo personas tranquilas que evitan los conflictos o evitan los problemas. No se refiere a eso este asunto aquí cuando habla bienaventurados aquellos que procuran la paz o dichosos los que trabajan por la paz. No se refiere a personas que se quedan ahí calmadas, como en el caso que era un poco más particular con la bienaventuranza que estábamos estudiando acerca de los dóciles, los suaves. Acá es una particularidad de esta bienaventuranza que nos llama a la acción activa de construir o hacer la paz. Son, ¿qué cosa? Los que intervienen activamente para resolver conflictos, sanar las relaciones, restaurar y, más claro, procurar la unidad, incluso con esfuerzo y sacrificio personal. El pasaje de Mateo capítulo 5 versículo 9, la palabra que más resalta es la palabra pacificadores, en la versión La Reina Valera. En las otras traducciones, como les estoy aquí aplicando, se lo traduce los que trabajan por la paz, la versión Las Américas, y la versión internacional, la versión Las Américas, los que procuran la paz, y la versión internacional, los que trabajan por la paz. Esa es la manera que más se resalta esta parte en esta bienaventuranza dentro de este capítulo, que nos hace más claro un llamado a la acción y a la misión, no solo como una actitud pasiva por parte del creyente o los que son ya miembros del reino de Dios. Y esa es la perspectiva del sentido ético que Jesús nos está presentando en esta ocasión acerca de esta bienaventuranza. Los constructores o creadores de la paz. No es la ONU, no era Gaddafi en sus intentos por denunciar toda la situación que estaba pasando con el sistema de seguridad de la ONU y los 65 conflictos que se habían suscitado. Si él nos está presentando aquí, Jesús, una situación muy distinta, que esa responsabilidad para que el mundo no llegue a situaciones tan profundas de más conflictos sociales, culturales, en todos los aspectos o políticos, por lo cual se desarrollan las guerras y los conflictos, es que la iglesia está llamada a penetrar y preservar una cultura, una sociedad, una nación. Esa es la misión que Jesús nos ha dejado, más allá de lo institucional, más allá de ser una organización, es la ética presentada por nuestro Señor Jesucristo en la que se constituye o se basa su reino. Segunda sección. La segunda sección que estaremos enfocándonos es la señal de ser hijos de Dios. O sea, si llevamos a cabo la primera sección de ser ejecutores activos de la paz, también dice aquí
seremos llamados hijos de Dios. Ese asunto de que seremos llamados hijos de Dios, aquello le he fraccionado, le he dividido bajo el enfoque que es la señal de ser hijos de Dios, o es la señal que evidencia de que somos del reino. Quien construye la paz refleja el carácter del Padre. Cristo vino al mundo para reconciliar al hombre con Dios. Y eso tenemos como el modelo y ejemplo de que Él fue el promotor y autor de crear la paz entre Dios y el hombre en un momento de un conflicto tan grande que teníamos, que estábamos sentenciados por la ira de Dios, bajo el enojo de Dios, para la separación eterna de Dios, porque era lo que nosotros merecíamos como seres revelados, que un día nos rebelamos con nuestros primeros padres y hemos vivido esa secuencia, pero Él vino a poner ese puente, a morir en la cruz, para hacer ¿qué cosa? La paz entre Dios y los hombres por medio de su persona. Y ese es el modelo de reflejo que Él nos presenta, que nosotros estamos llamados a desarrollar esa virtud o características como hijos del reino de Dios. Nos presenta entonces esta perspectiva que estamos llamados a reconciliar al mundo como Él vino para que el mundo sea reconciliado con Dios. Nosotros no somos los reconciliadores, sino vamos a reconciliar al mundo en la persona del Hijo de Dios. Quiero ser claro en ese aspecto. En representación del Hijo de Dios, estamos llamados nosotros a procurar la paz de nuestra sociedad. Y aquí nos presenta, ¿no?, una situación que en nuestra sociedad, por la ausencia de Dios en la vida del ser humano, o por la ausencia de Dios en una persona, sociedad, cultura o nación, tienen ¿qué cosa? Consecuencias nefastas y viles, y eso lo vamos a ver dentro de la historia o dentro del registro histórico. Tenemos 2 guerras mundiales y la pérdida de la sensibilidad humana en un pueblo en Europa o una nación como el país de Alemania, con los experimentos genocidas de seres humanos que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el motivo para que después de la caída del Tercer Reich, como se lo conocía en Alemania, se creara o se asentara las bases para una corte internacional a fin de juzgar hechos de crímenes de ilesa humanidad. De ilesa humanidad, que eran crímenes demasiado fuertes, demasiado atroces, que necesitaban ¿qué cosa? Hasta ahí todavía no se había dado una corte internacional para juzgar o penalizar esas situaciones. Y fue la situación después de la caída de Alemania, donde muchos de los militares nazis o de la SS fueron juzgados, donde se creó por primera vez una corte internacional basada en la ética y los principios de que se debe mantener una ética universal para los derechos de la humanidad. Y en esta situación de juzgar aquellos agravios que habían sido demasiado viles, que habían ocurrido en una nación. Y es por eso que les digo, la ausencia de Dios en una sociedad, en una cultura, en un pueblo, produce como consecuencia la pérdida de la sensibilidad humana, de llevarnos a exterminarnos entre nosotros mismos al punto más extremo en que podamos llegar. Fue la nación que un día brilló con la luz del Evangelio y el país que imprimió la Biblia 422 años. Más adelante vamos a ver que se da la situación más caótica en Europa, en el país alemán.
Pero 422 años más atrás se había dado, ¿qué cosa? La situación donde brilló el Evangelio, se imprimió la Biblia, circuló y fue el foco del cristianismo para Europa y para muchas naciones. Para el tiempo de Hitler, la nación se había tornado estúpida, se había tornado en una situación de una decadencia tan profunda ante la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Y es por eso que la iglesia es la responsable de poner las bases de la ética para una sociedad, para que pueda ir hacia adelante. Bien. Los principios éticos de la palabra de Dios fueron olvidados hasta el punto que los mismos cristianos participaron en apoyar el partido político genocida de aquel tiempo, encabezado por Adolfo Hitler, que llevó al mundo a la carnicería humana. Creo que, si no me equivoco, en la Primera Guerra Mundial se cobraron algo de 60 millones de víctimas, la segunda 50 millones. Fue la consecuencia de todo este caos. Y es así justamente Jesús nos presenta que estamos llamados a procurar la paz en tiempos de conflicto. Creo que todos conocen ese suceso, encabezado por Adolfo Hitler. Dietrich Bonhoeffer, uno de los pastores muy conocidos en este periodo de la dictadura de Adolfo Hitler, su año donde él vivió fue del año 1906 al año 1945, murió joven. Fue un destacado pastor y teólogo luterano alemán. Él es ampliamente reconocido por su firme resistencia al régimen nazi, su participación en la conspiración para asesinar a Adolfo Hitler y sus profundos escritos sobre el cristianismo. Uno de sus escritos, a los que desean más informarse o estudiar acerca de lo que sucedió en ese tiempo, uno de sus libros que se han construido en base a sus apuntes o escritos que él realizó estando en prisión por la persecución nazi o por la resistencia nazi. Uno de sus escritos es Resistencia y Sumisión. Uno de sus libros se llama Resistencia y Sumisión. El otro se llama El precio de la gracia. El precio de la gracia. Él va a hablar mucho acerca de la estupidez colectiva, de cómo una sociedad que un día tuvo los valores éticos, de los principios establecidos por Dios, que un día fue el foco del Evangelio para el mundo, se vuelve una sociedad estúpida, donde tanto líderes, pastores y teólogos y académicos muy destacados, abogados en su tiempo en Alemania, que tenían muy grandes intelectuales abogados, sumidos en una guerra total de apoyar la dictadura de un hombre y apoyarle a tal punto ciego de no poder retractarse ni decir esto, lo que él está haciendo es incorrecto o va contra los principios éticos de la palabra de Dios. Fue la consecuencia más, ¿qué les digo? No sé qué palabra usar, más vil que se dio dentro de la historia y que se viene repitiendo hoy en día en diferentes sitios, ¿no? La ausencia de Dios trae una consecuencia de vileza y de destrucción para un pueblo, nación o cultura. En pleno siglo XXI, hoy nos enfrentamos al relativismo, al posmodernismo, que estamos pasando de la modernidad a la posmodernidad.
Y hay principios éticos en la palabra de Dios que no pueden ser relativos. Y es la responsabilidad de la iglesia, más claro, cuando hablo de iglesia me refiero a la iglesia genuina, en construir esos lazos de paz en un mundo relativista y en un mundo que está pasando de la modernidad a la posmodernidad. Somos los responsables de infundir los principios éticos del reino de Dios en estos tiempos. Jesús nunca estuvo de acuerdo con la violencia, pero tampoco estuvo de acuerdo con el aspecto de ser personas pasivas y no pronunciarnos respectivamente desde los aspectos éticos con la palabra de Dios en tiempos de conflictos, porque esa es la misión central del pueblo de Dios o de la iglesia de Dios frente a su sociedad. Y no quiero decir que debemos adaptarnos al relativismo cultural, político o social. Más bien, me refiero a que debemos penetrar con el Evangelio del Reino de Dios en una sociedad que se encuentra vacía de Dios en sus corazones o en su corazón. Como podemos observar, esta bienaventuranza es una bienaventuranza contracultural. Y cuando me refiero a contracultural, que no encaja en la lógica del mundo. Porque es la responsabilidad que nos dejó nuestro Señor Jesús. Jesús estableció la paz mediante su muerte, destruyendo los muros entre dos pueblos. Y eso es lo que nos dice el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 14, hacia el versículo 15 lo voy a leer. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Jesús es el imán de los corazones humanos y su evangelio tiene el poder para traer paz entre las personas, razas y naciones en medios de conflictos. Este versículo nos habla que Jesús derrumbó ese muro que separaba tanto a los que eran el pueblo de Dios elegido y el pueblo gentil que estaban en el atrio. Dice, haciendo de ellos un solo pueblo. ¿Qué es lo que Jesús nos presenta ahí? Que rompió las barreras culturales y religiosas para crear un solo pueblo en su sangre. Bueno, no nos vamos a enfocar en ese aspecto, ya que estamos enfocándonos en la ética de esta bienaventuranza, pero vemos esa perspectiva que nos deja un aspecto que Él fue el autor de procurar la paz entre pueblos. Jesús fue el modelo de persona que nos presenta qué es, en qué está basada los principios éticos de su reino. Y todos los que estamos llamados o nos encontramos como miembros del reino de Dios, como discípulos de Jesús, tenemos la responsabilidad de construir y trabajar por elaborar la paz en una sociedad que se viene destruyendo. Deseo reiterar también lo siguiente. Es un principio de la ética del reino que los cristianos
nunca debemos buscar los conflictos, ni promoverlos, ni ser responsables de tales situaciones. Es la tarea y la misión de la Iglesia ayudar a nuestra sociedad en medio de conflictos y no producirlos. Este quiere decir que dentro del reino de los cielos existen conflictos. Y como cristianos estamos llamados a buscar la paz. Como representantes del reino de Dios, aquí en la tierra. Es muy posible que por estas razones el conocido predicador Charles Spurgeon, conocido también como uno de los grandes predicadores en el mundo, o como lo llegaron a reconocer como uno del príncipe de los predicadores, rechazó ser primer ministro del Imperio Británico, ofrecido por la corona, porque él entendía o respondió más claro a la corona, donde él había mencionado de que él era embajador de los cielos, y aceptar tal cargo de ser primer ministro para él sería rebajarse de grado. Entonces tenemos que entender esta perspectiva como él lo entendió, que él era representante o embajador de los cielos aquí en la tierra. Nosotros estamos llamados a la misma misión, a representar la justicia, la ética del reino, la justicia del reino, aquí en la tierra, aquí y ahora. Y eso es la perspectiva que Jesús nos está presentando aquí en el Sermón del Monte. Que estamos llamados a ser pacificadores o constructores de la paz. El mundo necesita, más que nunca, constructores comprometidos por la paz en todos los niveles, individuales, familiares, institucionales, eclesiásticos, empresariales, gubernamentales, entre pueblos y naciones, etc. etc. Estamos llamados en todos esos sectores a cumplir la responsabilidad de representar la justicia del reino de Dios aquí en la tierra, porque justamente con Cristo el reino de los cielos se había acercado a este mundo y ha sido inaugurado por la persona de Jesús, el reino de Dios. Más claro, en otras palabras, el siglo venidero fue introducido en este tiempo presente que estamos viviendo. Se ha inaugurado un nuevo estado, y ese es el estado de la iglesia genuina que ha sido transformada, redimida por la persona de Cristo. Y esta presentación aquí que tenemos del Sermón del Monte, presentada por nuestro Señor Jesucristo, es la ética de la constitución del reino de Dios. Conclusiones. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Eso es la voluntad de Dios. Y la responsabilidad para la iglesia de hoy. Como podemos ver, esta bienaventuranza es contracultural. No encaja en la lógica del mundo, pero eso es la voluntad de Dios, que muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito por lo cual Dios nos ha puesto en este mundo? Estamos llamados a ser representantes del reino de Dios aquí en este mundo y establecer la justicia del reino de Dios en nuestra sociedad. Si la iglesia en una ciudad o en un país no realiza esta responsabilidad en su comunidad, en otras palabras, es inútil, no sirve. Exactamente, así como lo ha oído, no sirve. Es la iglesia la responsable de traer el reino de Dios aquí a la tierra, como Jesús lo realizó en su oración.
en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, Señor, así en el cielo, también sea en la tierra. O sea que la justicia del reino de los cielos sea establecida también en este mundo. Y eso fue el propósito central de lo que nuestro Señor Jesús en sí siempre ha querido para este mundo. Somos los responsables de establecer la ética en tiempos de conflictos aquí en este mundo. Que la paz del Señor y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes.